Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Amber Smith. Este va a ser un poco diferente porque vamos a empezar directamente por el día de los hechos y más tarde conoceremos a la víctima. Así que acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin nada más que decir, comencemos. Todo esto empieza el 30 de agosto del 2013 en Fort Collins, Colorado, Estados Unidos. Por la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, llega un llamado al 911 con gritos de una mujer. Se suman a estos otros varios reportes de personas que escuchaban a esta misma mujer en una plaza y pedían ayuda para ella. Desde las llamadas ya se podían escuchar los gritos y la plaza era bastante oscura, así que nadie realmente sabía dónde estaba. Por todas estas personas preocupadas por los gritos, un policía se acerca rápidamente al lugar para revisar lo que ocurría. Cuando llega se da cuenta de que la escena es una de las peores que había visto hasta ese momento. Eso sí, este policía era bastante nuevo y lo que vio lo marcó para el resto de su vida. El oficial había encontrado en Cottonwood Glen Park a una mujer gritando por ayuda en plena oscuridad y era guiado hasta su ubicación por estos gritos de dolor. Tardó en encontrarla, pero cuando por fin lo hizo, estaba atada, tenía roja toda la cara, sus manos estaban en su espalda y además no tenía nada puesto más que una media. Estaba cubierta en cinta roja, completamente golpeada, tenía la cinta en el pelo, en la cara, en las muñecas, pero seguía estando viva. Y por fin la habían encontrado para llevarla a un hospital. Mientras la ayudaban pudo decir su nombre, Amber Smith. En ese momento, de todos modos, no pudo decir mucho más. El estado de shock en el que se encontraba ni siquiera le permitía recordar bien cómo había llegado ahí. No recordaba siquiera cómo había hecho para sentarse, ni en qué momento recobró el conocimiento. No sabía tampoco quién la había atado y golpeado. No entendía nada de la situación. Su cara estaba tan golpeada que era irreconocible. No podía abrir uno de sus ojos, la habían intentado estrangular. Tenía un coágulo de sangre en el cerebro y rota la mandíbula. Amber no podía asegurar quién la había atacado, pero tenía una primera persona a la cual apuntar. Esa noche se encontraba tomando algo con un hombre, pero era en otro parque, no en el Cottonwood donde fue encontrada. El nombre de esta persona era Eric Banagunas, y fue durante mucho tiempo la única posibilidad. Según el resto del testeo, Amber también había sido abusada sexualmente. En un principio parecía evidente que la persona responsable de todo esto tenía que ser la última en verla. Sin embargo, el caso no terminaría con esta persona y duraría años. Se tomaron varias muestras del ADN del atacante, el cual incluía semen, y con eso se iniciaron las investigaciones. Para el momento en el cual esto ocurre, Amber tenía un hijo de 3 años llamado Gabriel, trabajaba en un 7-Eleven mientras intentaba terminar sus estudios y además estaba separada del padre de su hijo. Tenía un montón de amigos, un grupo grande de gente conocida y cercana a ella, pero no parecía que alguien en especial pudiera atacarla de esa manera. No había una persona en particular en quien recayeran las sospechas. La policía logró contactar rápidamente a su mejor amiga, Christy Aguilar, quien no podía creer el estado en el cual se encontraba su amiga. Recordemos, la habían golpeado tanto que estaba irreconocible. Lamentablemente, Christy tampoco tenía a alguien a quien apuntar como sospechoso. Así que la investigación se dirigió hacia Eric, esta persona con la cual Amber había estado esa noche tomando en el parque. Eric vivía en una casa con sus padres, así que decidieron darle una visita. Cuando llegan a este lugar, él no estaba, pero su madre atiende la puerta y les dice a la policía que Eric solía ir a la iglesia y que lo más probable era que se encontrara ahí. Una vez en la iglesia encuentran a Eric y él les cuenta su versión de los hechos. Él dijo que esa noche habían tomado demasiado y que en un momento Amber no se despertaba, así que la dejó ahí. Se fue con su auto, volvió un tiempo después y le pareció que estaba todo bien. Decía que no se sintió bien al dejarla ahí, pero que de todos modos lo hizo. La dejó en el parque tirada
porque estaba dormida, en lugar de llevársela a su casa. Esa era su historia, ahí se terminaba todo, él simplemente la dejó en el parque y se fue, lo cual resulta bastante sospechoso. Entonces deben estar pensando claramente que esta persona tiene algo que ver en el caso. Obviamente le sacaron muestras de ADN para pasarlas por el laboratorio. Aparte, el ataque había sido tan brutal, se veía con tanta furia que parecía hecho por alguien que tenía que conocer personalmente a Amber y tener odio hacia ella. Por lo tanto, un amigo cercano sería el candidato perfecto. La historia que más tarde contó Amber en el hospital coincidía un poco con la de Eric. Había tomado junto con su amigo, pero se había desmayado encima de una mesa del parque. Lo siguiente que recuerda es despertarse en el piso, boca abajo, con las manos y pies atadas con cinta. Su boca también se encontraba impedida por esta misma, y lo último que recuerda es gritar con todas sus fuerzas para que alguien la escuchase. Por lo tanto, hasta la parte donde estaba borracha y en el parque desmayada es la misma historia. Pero Amber se desmaya una segunda vez. Luego de comenzar a gritar porque ya sabía que estaba atada, un hombre que estaba encima suyo intentó ahorcarla mientras le decía cosas desagradables y la golpeaba. En la oscuridad del parque no pudo ver a la persona que le estaba haciendo todo eso. Aún en esos momentos que pensó eran los últimos, pudo recordar a su hijo e intentar gritar más fuerte para salvarse. Aún así, la persona que estaba atrás de ella la ahorcó tanto que terminó perdiendo la conciencia nuevamente. Se despertó en otro parque, desnuda, atada, golpeada, como lo vimos al principio, donde por fin fue encontrada. En esa parte de la historia, Eric decía que no estaba para nada involucrado. Como no se sabía si este hombre era el responsable, no se sabía quién era, ni qué tan cercano a ella estaba, le tuvieron que dar un alias en el hospital y ponerla en una casa de seguridad para que se quedara durante un tiempo, hasta que finalmente el laboratorio dio resultados. El ADN pudo darles un perfil de la persona que había cometido el crimen, pero no había coincidencia con ningún perfil anterior de algún otro criminal. Tampoco coincidía con el ADN de Eric. Es decir, su historia era verdadera. Había dejado a su amiga en el parque sola y borracha. Y lo que es peor, no tenía ningún sospechoso. Lo que sí se pudo saber era que el ADN dejado en la cinta también era el de la persona que había abusado a Amber. Por lo tanto, era una única persona haciendo todo esto. Que el ADN del culpable no estuviese en la base de datos era bastante extraño porque parecía el crimen de una persona con experiencia. Lo que quería decir que era posible que una persona que hacía estas cosas y que planeaba hacerlas de nuevo estaba libre. Y que tal vez nunca hubiese pisado una cárcel. Aproximadamente otras 10 personas fueron investigadas en el caso, ex amigos, gente cercana que pudiera ser capaz por alguna razón de hacer esto. Ninguna coincidía con el ADN de la escena. La desesperación por pistas era tanta que se comenzó a buscar simplemente personas que tuvieran cinta roja en sus casas, en sus autos, que pasaran por la escena y tuvieran en sus vehículos o encima suyo cinta de ese color, lo cual tampoco dio muchos resultados. Amber en cierto punto ya no podía vivir sola con su hijo, así que decidió mudarse a una casa compartida con algunas personas que ya conocía. Esta era una casa en la cual se podía alquilar por cuarto, por lo tanto rotaban las personas que tenía a su lado, pero esto le daba un poco más de tranquilidad, es decir, estar rodeada de personas nuevas que nunca había visto y tal vez de algún que otro conocido, pero alrededor de varias personas, no estaba sola. Intentó entonces con esta situación nueva ver crecer a su hijo, con la paz que le daba estar rodeada de más gente. Intentó también borrar el caso de su mente y hacer como si nada hubiese ocurrido, porque hasta cierto punto pensaba que realmente nunca iba a descubrir quién había hecho esto. En el medio, unos 2 años más tarde, conoce a algunos individuos que serían importantes más tarde en el caso. Entre ellos estaban Bryce Bailey y Sam Moon. Repito, los acababa de conocer, ellos entraron a esta casa. Uno de ellos estaba quedando en el sillón, no estaba pagando nada, simplemente estaba un rato ahí de invitado, y el otro estaba alquilando una habitación en la casa. No los conocía de antes, no los había visto antes y no tenía ninguna relación con ellos, y por lo tanto no pensó que estarían relacionados en su historia en lo más mínimo, lo cual le hizo confiar en ellos. Esta última persona, Sam Moon, fue una gran fuente de confort para Amber en ese momento. Tan cercanos se habían vuelto que en un momento Amber le contó lo que le había sucedido. En cierto punto, como pasa con muchas amistades, se separaron, se fue cada uno por su camino y la historia quedó ahí, o eso pensaba Amber. El caso siguió en silencio durante mucho tiempo.
cambió las vidas de las personas que estuvieron involucradas de alguna manera. El policía que encontró a Amber, que era nuevo en ese momento en la fuerza, tenía miedo por las chicas que salían de bares por la noche. A veces, dependiendo de la situación, se ofrecía de hecho a llevarlas a sus casas porque realmente no quería experimentar nuevamente los gritos de una mujer desesperada como los que había escuchado esa noche. Él y la detective encargada del caso estuvieron atentos durante años. Recorrieron las calles de la ciudad para encontrar a esta persona que estaba rondando libre. La detective nunca paró de mirar noticias para ver si encontraba similitudes en otros crímenes fuera o dentro de su ciudad. Cada vez que salía un reporte de una persona que había abusado de alguien o hecho algo similar en lo más mínimo, pensaba que por fin tenía al culpable. Pero no, nunca pasaba. Y entonces ocurrió algo increíble. Todo comenzó con el robo de una bicicleta. Un hombre llamó a la policía porque se la habían robado. Esta persona era Bryce Bailey. Para poner todo el contexto nuevamente, Bryce había estado en la casa que Amber compartía. Es decir, se conocían, tenían algo que ver, pero esto no parecía tener ninguna relación con el caso de Amber. La bicicleta que le habían robado resultó estar en una casa de empeño. El dueño del lugar ayudó con la investigación sobre la persona que le había vendido esta bicicleta, que a propósito es un delito mentirle al vendedor de una casa de empeño, porque estás dando datos falsos. Entonces, al mentir sobre que le pertenecía la bicicleta, el ladrón cometió un crimen, y para cada crimen en ese estado se debe entregar una muestra de ADN. De esta manera se conforman todos los perfiles que después chequean para otros crímenes. Lo que pasó a continuación entonces es sumamente ridículo, aparte de increíble. Se encontró en esta persona que había robado la bicicleta de Bryce una coincidencia inexplicable con el abusador de Amber. El ADN del ladrón coincidía con el dejado en la escena del crimen, incluido lo dejado en el cuerpo de la víctima. El hombre responsable de todo esto y la persona con la cual coincidió el ADN era un ex compañero de ella, Sam Moon. La persona en la que Amber había confiado para contarle lo que le había ocurrido, el que le ofreció un abrazo cuando lo supo, la persona que se había mostrado compasiva ante ella, había sido también la persona que años atrás había abusado de ella de todas las maneras posibles. Ahora, Amber no podía creerlo. Era casi imposible en su cabeza que una persona que se había sentado a su lado, así, tan tranquilamente, le haya causado también tanto daño. Pero como dije antes, su encuentro con Sam ocurrió 2 años después de los hechos, por lo menos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Se conocían de antes? Al parecer no. Ella explica varias veces que lo conoció en el 2015. No entendía por qué una persona que no la conocía en ese momento le haría eso. Además, era un crimen que mostraba mucho odio, un odio inexplicable si no se conocían. Encima de esto, Sam estuvo cerca del hijo de Amber muchas veces, lo cual lo hacía aún peor. De vuelta, era una persona de confianza. Para intentar aclarar los hechos entonces, se le pidió a Amber que lo llamara. Ella aceptó, y a pesar de que había pasado un tiempo desde la última vez que hablaron, él contestó. Durante esta llamada, Amber le contó que el ADN había dado coincidencia con él, y él una y otra vez negó haber sido el culpable. No confesó en ningún momento, pero dijo algo aún peor. Antes de seguir negando cualquier cosa que pudiese haber pasado, hizo algo diferente. Decidió cambiar un poco la historia, y de repente, antes de colgar, dijo: «Eras tú, la chica en Roseboro Park, ¿no?». Ella contestó que sí. Y él dijo: «Tuvimos sexo, no te lastimé. Tuvimos sexo». Procedió entonces a aclarar su lado de la historia teniendo esto en cuenta. Se inventó todo esto de que ella había ido a la página Craigslist, donde se hacen un montón de avisos por internet de ventas, de servicios, etc. Y que había publicado que estaba haciendo ciertas cosas gratis en ese parque. Que él fue entonces a partir de este aviso en Craigslist y tuvieron sexo, pero que esa era toda la historia. Tal vez antes, cuando se escucha en la llamada, una persona podría pensar que tal vez él no fue, podría dudar ya que lo negaba una y otra vez. Tal vez una persona podría pensar que estaba contaminada la escena o lo que fuera. Tal vez si se seguía negándolo, podría plantar la duda. Pero inventar una historia que la degradaba a ella lo hacía aún más asqueroso. Entonces, después de crear toda esta historia, colgó. Lo increíble es que después de todo ese tiempo no haya practicado siquiera una vez
su parte de la historia, porque durante la llamada se podía observar cómo se inventaba los detalles en el momento. Obviamente una llamada en la cual cuenta esta cuestionable versión de los hechos no es suficiente para ningún investigador, así que deciden llamarlo a declarar directo a la comisaría, donde comienza a contar lo ocurrido entre llanto. Según él, después de tener sexo con esta chica en el parque, va a su casa y le cuenta a su compañero Bryce, la otra persona a la cual le robó la bicicleta, que había hecho eso y que debería ir al parque porque una chica estaba ofreciendo sexo gratis, lo cual lo deja aún mejor parado. Fue bastante rápido en decir que Bryce había matado a una chica. Dijo que su compañero había llegado después de ir al parque con una mujer y que hubo una gran discusión hasta que de repente paró, pero él se ocultó en su cuarto. Se ve que le tenía mucho miedo a Bryce. Entonces contó que por la puerta por debajo pudo ver cómo Bryce se llevaba el cuerpo de esta mujer y que su cara estaba cubierta de rojo, lo cual en sí sería otro crimen porque nunca lo reportó. Pero claro, según Sam le preguntó al día siguiente si había estado con una mujer la noche anterior, a lo que Bryce lo golpeó y le dijo que sería el siguiente en morir si decía algo. Estamos hablando acá de dos hombres adultos. Tranquilamente pudo haber ido a la policía, pero igual ese no era el problema, porque en sí había un montón de inconsistencias y además actitudes dudosas en general. Sam podría haber confesado en ese momento, y aún así no lo hizo. De todos modos, iría a la cárcel ya que su ADN coincidía, por lo menos iría a juicio para ver si era culpable o no, y aún así no quiso confesar. Por lo tanto, tuvieron que preguntarle a su familia y al compañero al cual acusó para comprobar un poco acerca de estas historias. Los padres de Sam realmente no sabían mucho acerca de comportamientos extraños que pudiera tener. Parecía inocente para ellos, pero también decían que usualmente no tomaba decisiones inteligentes. Pero que a pesar de eso, a pesar de haber hecho cosas cuestionables antes, nunca había hecho nada violento. Este hombre estuvo casado y nunca se supo de ningún acto de violencia en contra de ninguna mujer previo a esto, por lo cual por ese lado sí era dudoso. Sin embargo, con el paso de la historia, después de ver la llamada y después de ver el último detalle que les voy a dar en este video, van a ver que realmente era él. Digamos que lo que se podía hacer era chequear paso por paso si lo que decía en su historia era verdad o si tenía sentido en la realidad. Sam había dicho que vio por debajo de la puerta como su compañero de piso se llevaba a una mujer. Resulta que la detective fue hasta la casa donde esto pasó, supuestamente, se agachó en la misma puerta en la cual Sam había descrito lo que había pasado, vio por el agujero que quedaba en la puerta y simplemente no había rango de visión posible para ver a su compañero cargando a una mujer y verle la cara a la mujer. No había posibilidad de que eso hubiese pasado. Bryce, por su lado, obviamente fue convocado y dijo que no conocía a Amber en ese momento, lo cual era verdad. Habían pasado 2 años hasta que la conoció. Y que probablemente su ex compañero se estaba vengando porque reportó el robo de su bicicleta a la policía. Este hombre además conocía a Sam desde que eran muy chiquitos, así que sabía cómo era. Dijo que mentía constantemente. Por supuesto que durante la investigación se chequeó a ver si en Craigslist había algún aviso acerca de sexo gratis en un parque y no había nada por el estilo. Sam Moon era el culpable. Toda la historia era inventada desde el más mínimo detalle. Es decir, había intentado crear un contexto que probara que podía haber ADN suyo en la escena, pero aún así ser inocente. Lo cual era imposible porque de todos modos también estaba su ADN en la cinta y en el cuello, en donde tenía marcas del intento por ahorcarla. Así que no había otra explicación de por medio. Su ADN estaba en el cuello de la víctima y en la cinta, por adentro. Durante el juicio, Sam repitió lo que había dicho antes, esta historia de que tuvo sexo consentido, que igual no lo era porque Amber en ese momento estaba muy borracha, así que igual no hubiese sido, lo cual de todos modos no coincidía con los hechos, ya que como vimos antes, no había aviso en Craigslist, el compañero dijo que no la conocía en ese momento, su ADN estaba en absolutamente todas partes de la escena y no había contaminación de la evidencia como su defensa intentó decir. Intentaron convencer al jurado de que a Amber se le había encontrado en un charco de fluidos y que por lo tanto sus fluidos habían ido a varias partes del cuerpo de la víctima y que por eso su ADN estaba en todas partes, pero como dije antes, estaba hasta dentro de la cinta, por lo tanto era imposible. No podía haber llegado de esa manera hasta la cinta de su pelo, hasta la cinta de su cuello, hasta la cinta de sus manos.
no podía ser. Además, no había ninguna otra muestra de ADN posible, es decir, si él no era el culpable, no había otro culpable. Habían buscado en todas partes y solo había un tipo de ADN más aparte del de Amber. El mayor problema dentro del juicio no fue probar que él fuera culpable, sino más bien lo que vino con el veredicto. El primer cargo que se leyó fue el intento de asesinato y se lo declaró inocente. No se pudo probar al parecer que la hubiese intentado matar. Lo preocupante fue entonces escuchar eso y creer que el jurado pensaba que era inocente para el resto de los cargos. Si era declarado inocente por intento de homicidio, entonces tal vez sería declarado inocente para el resto de las cosas. Por suerte, una vez que se leyó eso, el resto de la condena fue culpable. Culpable de secuestro y culpable de abuso sexual. Lo cual fue un alivio en cierta forma. 120 años de prisión o lo que le queda de vida fue la sentencia final. Va a poder intentar pedir libertad condicional cuando haya cumplido más de 100 años, según lo que tengo entendido. Por lo tanto, el caso por ese lado está resuelto. Sin embargo, nunca se llegó a saber por qué le había atacado a ella y si simplemente era una coincidencia que se encontraran más tarde. Tal vez aprovechó que estaba en el parque y por eso la atacó. Estaba buscando a una víctima y vio su oportunidad para 2 años más tarde encontrarse con ella de pura casualidad. No lo sabemos, realmente nunca lo dijo. Evidentemente hay gente que duda de la sentencia o de la culpabilidad de Sam, como por ejemplo sus padres. Pero lo que indicó la detective que hacía este hombre en su privacidad deja más que claro que no podía caminar libre. Resulta que la detective encontró en el celular de Sam búsquedas realizadas años después del hecho. Porno violento. Tenía una afinidad por ver mujeres torturadas. Lo que quería decir que si era años después, estaba queriendo volver a vivir ese momento, poco antes de ser culpado por este caso, de hecho. Por lo tanto, enviarlo a prisión era la mejor decisión. En conclusión, Amber estuvo mucho tiempo pensando que todo esto era su culpa, teniéndole miedo a cada persona a su alrededor. Sufrió ansiedad, no estaba tranquila nunca, y ya no era la mujer feliz que había sido alguna vez. Años después pudo mudarse a esta casa donde estaba más tranquila con personas cerca suyo, viviendo con gente que en algún punto era de confianza. En ese momento ya no sabía que una de las personas de confianza era en realidad su atacante, pero de todos modos esto le dio la energía para renovar su vida. Afortunadamente entonces, gracias a eso, más tarde pudo pasar a vivir sola con su hijo en su propia casa. Pero lo que hay que dejar en claro es que Amber no es la culpable de lo que le pasó. Decir que tal vez si no hubiese estado borracha e inconsciente no le hubiese pasado es simplemente ignorar que podría haber pasado borracha o dando una caminata por el parque, a la luz del sol, completamente sobria. La respuesta no es no tomar o no salir de su casa en ningún momento del día porque alguien te pueda hacer algo. La respuesta es conseguir que los perpetradores no queden impunes, que no resulte tan fácil hacer estas cosas y escapar por años de la ley. Y digo esto, lo aclaro porque siempre hay algún comentario de alguno que dice, fue su culpa porque hizo tal cosa. No, la verdad que no fue su culpa. Aclarado eso, hasta acá llegamos con el video. Lo que peor me sabe es realmente no entender si lo hizo conociendo a esta persona y si después, años más tarde, la ubicó y la siguió, o si fue todo simplemente casualidad, porque digamos, si es la primera opción esta de que la haya seguido hasta su nueva vida, entonces es aún peor. Pero bueno, tal vez en algún momento diga realmente lo que pasó. Así que bueno, déjenme en los comentarios sus opiniones con respecto al caso y qué otros casos quieren ver en el canal, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.